El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró dispuesto a llevar a cabo un encuentro con Nicolás Maduro, si es que Nicolás Maduro lo quiere. Según dijo, podrían reunirse esta tarde en Nueva York, aunque todavía no hay ninguna confirmación oficial. Trump reiteró que todas las opciones están sobre la mesa respecto a Venezuela. Si tuviera tiempo lo haría. Quiero ser honesto con ustedes. Él tiene que enderezar su camino, tiene que actuar mucho, de una forma más humana. La gente está sufriendo tremendamente en Venezuela. No hay razón para esto. Así que ciertamente estaría abierto a eso. Estoy dispuesto a reunirme con cualquiera. Siempre que pueda salvar vidas y ayudar a la gente, si es que es una vida, estoy dispuesto. Solo quiero ver a Venezuela enderezada, quiero que la gente esté a salvo. Vamos a cuidar de Venezuela, ¿de acuerdo? Vamos a cuidar de Venezuela. Lo que está pasando allí es una vergüenza. Si está aquí, si quiere reunirse, bueno, no estaba en mi mente, no estaba dentro de mis planes, pero si pudiera ayudar a la gente, para eso estoy aquí. Todas las opciones están sobre la mesa, todas. Las fuertes y las menos fuertes. Todas las opciones, y ya saben lo que quiero decir con fuerte. Todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela. Nuestros aliados no están en problemas, estamos con ellos. Jairo Libreros está con nosotros para hacer un análisis de esta noticia en desarrollo. Les recordamos que en unos minutos más Nicolás Maduro va a hacer el uso de la palabra ante la Asamblea General de la ONU. Jairo, bienvenido. Comenzar preguntándote sobre la expectativa que se ha desatado el día de hoy, justamente porque Nicolás Maduro llega de manera inesperada en medio de la denuncia que han interpuesto 6 países ante la Corte Penal Internacional y cuando Trump ha puesto sobre la mesa este punto clave de una intervención militar en Venezuela. Joely, buenas tardes. Sin lugar a dudas, la atención no solamente en América Latina, sino particularmente en algunos sectores a nivel internacional gira en torno de un posible encuentro entre el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y el primer hombre de la Casa Blanca en Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué ha llamado tanto la atención? Creo que el tema tiene diferentes interpretaciones. En primer lugar, el tema político interno en Estados Unidos. Estamos a 2 meses de la celebración de los comicios legislativos, se renueva la Cámara, vienen unos relevos igualmente en el Senado, pero creo que el presidente Trump ha utilizado esta situación para tener mayor atracción desde el punto de vista mediático, para enviar mensajes importantes y, en segundo lugar, confirma su estrategia de vieja data que viene promocionando quizás en las últimas 2 décadas, de su forma de negociar, de llevar al límite a sus adversarios o a las personas con quien quiere llegar a un acuerdo, y creo que esa estrategia que utilizó ya en el caso del dictador de Corea del Norte la está aplicando para el caso del dictador de Venezuela. Lo que busca muy seguramente es tener una conversación que lo ponga en una vitrina mucho más interesante, que lo muestre como un estadista internacional, desdiciendo en cierta medida lo que han sido sus palabras y sus referencias en la organización, en la reunión de la ONU. Pero yo creo que de aquí no va a salir nada bueno. Es imposible pensar que simple y llanamente por un encuentro Nicolás Maduro deje de ser de un día para otro un dictador que persiga a su pueblo, que destruyó la democracia y que está dispuesto a hacer uso hasta de las armas para encontrar una solución que le permita mantenerse en el poder. Yo creo que esto es más un asunto mediático que un tema que pueda resolverse de fondo. Hay algunos analistas en Estados Unidos que decían que probablemente también estaba sobre la mesa que el presidente Donald Trump haya llevado hasta el límite esta tensión con el gobierno de Venezuela, tal como lo hizo con Corea del Norte, para tratar de lograr ese acercamiento y de alguna manera difuminar o distensionar la situación en este momento. Sin embargo, ayer Mike Pence decía que el gobierno venezolano no debería de poner a prueba la resolución de Estados Unidos porque estaba haciendo un movimiento militar hacia la frontera con Colombia. ¿Cómo interpretar entonces estas señales? Pues yo creo que es un espaldarazo, de manera particular para Iván Duque, el nuevo presidente de los colombianos, que ha tenido una estelar entrada en la comunidad internacional vía la Asamblea de Naciones Unidas. En segundo lugar, creo que también es un mensaje que para ciertos sectores políticos es tranquilizante en América Latina, porque creo que muchos sectores consideran que en un momento crítico Nicolás Maduro puede mover las tropas para alimentar banderas nacionalistas de un lado y, en segundo lugar, perpetuarse en el poder. Y yo creo que ese tipo de mensajes son importantes, pero también son irresponsables. Pensar que Estados Unidos va a utilizar la fuerza, bien sea por la vía interna, mediante autorización de su Congreso, que veo que no es posible, o haciendo uso de la responsabilidad de proteger de Naciones Unidas, donde los caminos están completamente cerrados, puede llevar a una tragedia, porque quien llevaría la peor parte en estos momentos sería Colombia.
Hay muchos informes y hay muchos analistas que consideran que Venezuela tiene un poderío aéreo y militar mucho más fuerte que el colombiano. Hay otros, por el contrario, que descalifican cualquier poderío o ventaja militar a favor de Venezuela. Pero en todo caso, en un enfrentamiento entre dos países como es Colombia y Venezuela, creo que va a ser muy difícil recuperar las secuelas en el corto plazo. Creo que se debe profundizar la gestión diplomática y buscar un mecanismo en donde todas las variables estén sobre la mesa, pero la última siempre sea el uso de la fuerza. ¿Cuáles son las claves a las que le tenemos que poner atención respecto a los movimientos, los pronunciamientos del presidente Iván Duque? Yo creo que lo clave de Iván Duque en estos momentos es cómo va a ser el proceso de seguimiento a la iniciativa de denuncia que se presentó ante la Corte Penal Internacional. Hay que tener en cuenta que hoy se sumó un sexto país a esta solicitud de investigación por responsabilidades relacionadas con crímenes de guerra y con delitos de lesa humanidad. Ese país es Canadá, pero yo creo que el liderazgo lo tiene en estos momentos Iván Duque y es muy importante seguir el punto de vista diplomático de cómo va a ser esta línea de acción. En segundo lugar, yo creo que Iván Duque muy seguramente va a tener otro tipo de encuentros con diferentes mandatarios y al regreso a Colombia va a dar algunas directrices muy importantes sobre el tema de la lucha al narcotráfico, que está íntimamente ligada con la estabilidad en Venezuela, porque si se logra hacer un trabajo de interdicción aérea, y ese es el punto clave, muy seguramente se va a debilitar más la dictadura. Hay que tener en cuenta que a mediados, quizás finalizando el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe, se desmontaron muchos controles de interdicción aérea, no solamente porque Rafael Correa tumbó la base de Manta, que prestaba un servicio de inteligencia muy importante de control del tráfico de drogas por el Pacífico, sino que al norte, en el Caribe, también hubo problemas. Si Colombia logra restablecer un control vía satélite y con unidades militares apoyadas de Estados Unidos para suspender el tráfico ilícito de drogas que sale de Colombia por los cultivos ilícitos y los laboratorios, que entra a Estados Unidos y que sale a Estados Unidos a otros países del Caribe, la situación se va a poner muy tensa, porque el cartel de los soles existe, recibe dinero y ese dinero es lo que mantiene la dictadura de Maduro. Eso es hablando de narcotráfico, que es una de las preocupaciones y siempre puntos claves en la agenda de Colombia. Pero ¿qué pasa respecto al poderío militar de Estados Unidos en la región? Porque, como bien dice, se ha ido reduciendo el número de bases sustancialmente militares, pero también un tema importante es el petróleo que tiene Venezuela. Es un tema importante y en todas las guerras los recursos estratégicos forman un botín muy interesante. Cuando uso el término botín quizás puede ser algo fuerte, pero la historia universal, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ha demostrado cómo Estados Unidos tiene un interés particular para controlar el petróleo, pero yo creo que en este caso no. Hay que tener en cuenta dos temas que no podemos dejar a un lado. El primero está relacionado con el cambio de la estrategia militar de Estados Unidos en la región, porque Estados Unidos cambió muchas de sus bases y ha concentrado su trabajo especialmente en el Pacífico, lo cual dejó muchas vitrinas abiertas en el Caribe. Si ellos van a tener una intervención militar o si van a hacer movimientos mucho más fuertes de control en materia de interdicción de narcotráfico o de vigilancia a la dictadura de Maduro, los movimientos tienen que ser en el Caribe, y en el Caribe se requiere apoyo de muchos países, pero especialmente de Colombia, porque todo lo que pasa en el Caribe relacionado con Venezuela pasa por Colombia. Si Colombia abre opciones militares, apoyos especiales y algo que es sensible, quizás la utilización de bases aéreas como se pensó hacer bajo la administración del presidente Uribe, la relación sería muy tensa, pero el apoyo a Colombia se sentiría mucho más. El apoyo a Colombia por parte de Estados Unidos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Irán, con esas potencias mundiales que tradicionalmente apoyan a Venezuela? Pues fíjate que el caso de Irán es sintomático, pero también hay unos trabajos muy importantes. Irán tiene presencia desde el año 90 en América Latina, una presencia que ha sido muy criticada, especialmente en Sudamérica, después de los dos atentados terroristas del 90 y del 94 en Argentina, contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, la Mutual Judía. Y Hezbollah ha sido el brazo armado de Irán en la región. Hezbollah tiene unas sedes identificadas, unas bases muy bien compuestas en la Triple Frontera, en Ciudad del Este, que es territorio paraguayo, pero también tiene una presencia nutrida en Venezuela. Ahí vamos a tener un problema muy grave porque ellos tienen la capacidad de adelantar actos terroristas que desestabilizarían algunas situaciones políticas en Sudamérica. Pero también está China y también está Rusia. China y Rusia han invertido mucho dinero, tienen unos empréstitos muy importantes, tienen pignorado una porción muy importante del petróleo que sale en estos momentos vía PDVSA de Venezuela y tiene unos intereses muy fuertes. Ellos
son realmente el oxígeno que le queda a Nicolás Maduro. Si nosotros pensáramos en una estrategia global mucho más impactante, todas las medidas diplomáticas y políticas no estarían dirigidas a pensar en la responsabilidad de proteger, tampoco estarían dirigidas a una acción militar directamente en contra de Palacio Miraflores. Las acciones diplomáticas deberían estar dirigidas a suspender o a convencer a Rusia y a China de dejarle de brindar apoyo a Maduro. Si China y Rusia le cortan la plata, lo dejan solo en Naciones Unidas, creo que los días de Maduro estarían contados. Pero los días de Maduro se cuentan aparte e independientemente de las Fuerzas Armadas venezolanas, porque al final, pues también, de alguna manera, es lo que lo sostiene. Lo único que lo sostiene, no, ahí lo sostienen varias cosas. Todavía lo sostiene el petróleo, hay inversiones y hay recursos que entran. Lo sostiene China, Rusia y en menor medida Irán, pero lo sostiene la corrupción de los militares, porque mientras que el brazo armado tenga la capacidad y la disposición de llevarse vidas por encima, ellos van a tener la posibilidad de mantenerse temporalmente en el poder. Si queremos cambiar esas variables, yo creo que la de menos es la variable militar, porque la variable militar termina siendo la última instancia. Si se cortara todo el dinero del petróleo o perdieran todo el respaldo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la suerte sería completamente diferente. Ahora, ayer el presidente Trump decía que el golpe militar podría triunfar rápidamente en Venezuela e inmediatamente hubo una reacción desde el gobierno venezolano. Cuando están hablando ya en esos términos, ¿podría pasar lo mismo que en Corea del Norte o en verdad ya lo están explorando, qué países de verdad los van a respaldar para llegar a una confrontación de este nivel? Joely, el trabajo intelectual más importante de los militares son las hipótesis de guerra. Los militares dedican mucho tiempo a ejercicios de formación, a estudiar hipótesis, pero de manera particular el trabajo fuerte de los analistas gira en torno de cómo son las operaciones militares al momento de un eventual enfrentamiento armado. Y yo creo que el ejército de los Estados Unidos, como el ejército colombiano y muchos otros, han tenido las diferentes variables en contraposición para entender cómo puede ser una ruptura militar, pero pensar que unas tropas, como se hizo en el año 89 en Panamá o en otros lugares durante la época de la doctrina de la seguridad nacional, simple y llanamente entran a un sitio, sacan un dictador, se da una confrontación muy pequeña y todo resuelto, es pensar no solamente de manera ingenua, sino con el deseo. Eso no va a ocurrir en el corto plazo. Es muy difícil pensar que la respuesta vaya a ser así de simple. En segundo lugar, también está claro que para un sector importante de la dictadura de Nicolás Maduro, Colombia sería el socio estratégico para los movimientos militares y tendría una respuesta que no sabemos cómo puede ser. Y cualquier respuesta, por exitosa que sea, militar de parte de Venezuela en contra de Colombia, va a tener una fractura muy fuerte y profundizaría la crisis. Sería una guerra de poco tiempo, quizás, de numerosas bajas, no creo, pero el daño sería muy grande. Bueno, vamos a aterrizar ahora en la situación de la gente. El primer discurso ante el Pleno de la ONU por parte del presidente Iván Duque denunció la presión del régimen venezolano contra su pueblo, que ha llevado, según él, a la crisis humanitaria más indignante en la historia reciente del continente. El presidente Duque calificó al gobierno de Maduro de dictadura y pidió unión del mundo para que retorne la libertad y la democracia a Venezuela. Pero no podemos dejar de llamar las cosas por su nombre. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. Hoy quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores. El mundo debe actuar y debe unirse para que este éxodo trágico llegue a su fin y un pueblo pueda ver florecer la esperanza. Este es un reto global. El fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible. ¿De qué está hablando el presidente Duque? Yo creo que él está haciendo un juicio que ha sido
analizado en diferentes escenarios sobre la recomposición del derecho internacional. El derecho internacional desde quizás finales del siglo XIX se ha articulado con base en el respeto a la soberanía de los estados y a la suerte que cada uno de los pueblos tenga como un par en la comunidad internacional. Pero en los últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de San Francisco, lo que ocurrió en América Latina también, con la Carta Democrática Interamericana, está demostrado que existe un mayor nivel de responsabilidad por parte de la comunidad internacional cuando dentro de uno de sus estados se impone una dictadura, destruye la democracia y está dispuesto a llevarse por encima hasta su propio pueblo. Y yo creo que este debate que está en estos momentos configurándose muy seguramente puede tener resultados importantes. La comunidad internacional no puede pasar haciéndose el de la vista gorda frente a situaciones tan críticas como las que se viven en Venezuela o en otros países del mundo, donde dictadores hacen y deshacen y no existe una herramienta militar, diplomática o política para salir de esta situación y garantizar la supervivencia de un sector importante de la sociedad. Pero en medio de todo esto quedan los migrantes, porque al final hay muchos pronunciamientos de gobiernos que hablan de apoyar a los venezolanos que están saliendo de sus países, sí, pero por ejemplo no se ponen de acuerdo en cómo facilitarles el paso, si solicitarles o no la visa, el pasaporte, una cédula, si otorgarles la calidad de refugiados. Están quedando en medio también. Está quedando en medio. Ahora, existen muchas alternativas, pero la primera y la más importante en estos momentos es conseguir un fondo de financiación para atender en términos de asistencia médica, psicológica, laboral y de empleo a todos los migrantes que cruzan por Colombia o por cualquier otro país. Pero también hay que tener en cuenta que necesitamos tener un estatuto jurídico mucho más fuerte. Pensar solamente en el estatuto de refugiado creo que es tener una visión muy cortoplacista, porque estamos en una situación crítica que quizás no se va a detener en los próximos años. En el caso colombiano hay una iniciativa que creo que ha recibido eco en muchos lugares, pero demanda recursos fiscales frescos y de manera oportuna, y está relacionada con la propuesta del alcalde de Bogotá, el señor Peñalosa, donde dice que es necesario extenderle la nacionalidad colombiana a todos los migrantes venezolanos por un motivo muy sensible. Habilitaría inmediatamente la utilización de recursos frescos para atenderlos y darles mejores condiciones de vida en términos de dignidad. Yo creo que esa alternativa debería ser estudiada por los diferentes países, especialmente en Sudamérica, que en estos momentos reciben a numerosos venezolanos que huyen de la dictadura. Llegamos a la recta final de la tarde por el día de hoy. A esta hora se desarrolla el pleno de la Asamblea General de la ONU. Estamos a la espera del pronunciamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la expectativa de la que ya hemos hablado, Jairo, pero quisiera culminar con una explicación en términos de derecho internacional respecto a cómo llega Nicolás Maduro a Estados Unidos en medio de todos los señalamientos que tiene, que no necesariamente son denuncias, no hay una orden de captura, pero cómo llega a Estados Unidos, cómo es que puede presentarse ante una organización como... Del plenario de la Asamblea Nacional. De la ONU. No, pues hay que tener en cuenta que en la Carta de San Francisco quedó claro que la ciudad sede de la Organización de Naciones Unidas era una ciudad que iba a tener un estatuto especial, porque era imposible prohibirle la entrada a cualquier mandatario. En segundo lugar, no podía operar órdenes de captura nacionales e internacionales en contra de ese mandatario hasta el momento que ostentara la condición de jefe de Estado o jefe de gobierno. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que Nicolás Maduro no es el primer dictador, no es el primer narcotraficante y muy seguramente no será el primer terrorista que visite Estados Unidos amparado por el fuero de Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta casos simbólicos que ha pasado en América Latina. Sí. El propio Ernesto Samper, que estaba tan cuestionado, el presidente colombiano entre el 94 y el 98 por cuenta de la elección con dinero del narcotráfico, tenía problemas muy serios, le habían quitado hasta la visa y pudo asistir a Naciones Unidas. Hombres como Yasser Arafat y muchos otros que tenían cuestionamientos muy serios desde el punto de vista de sus intervenciones y su participación en actos terroristas, también pudieron entrar a Naciones Unidas sin ningún inconveniente. Hace parte de las reglas de juego que se establecieron a mediados del siglo pasado y que están vigentes. Oye, hay sanciones contra la primera dama, pero esa protección no la incluye a ella. La incluye. La incluye. La incluye desde el punto de vista de su fuero personal en materia penal. No puede recaer sobre ella la materialización de una orden de captura, pero en relación con sus bienes no hay ningún inconveniente porque Naciones Unidas no entra en ese tema. Gracias, Jairo Libreros. Para